Empieza la guerra también en el 39, la Segunda Guerra Mundial, empieza la crisis a golpear Costa Rica, cae el comercio de café, nosotros éramos el tercer exportador, nuestro tercer mercado era Alemania en exportación de café, con un 80% de economía que giraba alrededor del café, eso era una cosa terrible. En el año 41 el peso de la crisis económica de la guerra incide para que el Partido Comunista proponga lo que llamó el Plan Nacional de Emergencia para salir de la crisis de guerra, año 41. Para ese momento está Calderón avanzando. Diciembre del 41 atacan los japoneses Pearl Harbor, la base norteamericana en Hawái. Eso provoca un cambio en el gobierno, que hasta ese momento era como neutral ante la guerra, medio pro-nazi por la raíz que traía de Cortés. Y el acto del ataque a la Pearl Harbor provoca un acto de solidaridad con Estados Unidos, con el cual Costa Rica le declara la guerra a Japón, Italia y Alemania en diciembre del año 41, que es cuando Estados Unidos ingresa a la guerra que había empezado en el año 39. ¿Es cierto que nosotros se la declaramos primero que Estados Unidos o no? Sí, claro, todos. Sí, ¿por qué? Porque la declaratoria de guerra de los países latinoamericanos, Roosevelt la gestiona para presionar al Congreso de los Estados Unidos para que declaren la guerra. Porque hasta ese momento le había costado mucho a Roosevelt convencer al Congreso de meterse en la guerra. Y ya con el ataque ya no les quedaba más en que meterse. Y las declaraciones de guerra que se provocan de América Latina a solicitud del presidente eran justamente para buscar ese porque apoyo. Calderón ya había ido a Estados Unidos antes de iniciar la presidencia, ¿verdad? Me imagino que para lo mismo, para esas alianzas que habían, ¿verdad? De Roosevelt y con Costa Rica. Esa relación con Roosevelt fue muy importante porque la esposa de Roosevelt al mismo tiempo hizo una rica amistad con la primera dama de Calderón Guardia, doña Ivonne Clays, que era una mujer muy culta, verdaderamente culta. Entonces ahí juega un papel muy importante. Y así empieza ese momento. En ese momento de la declaratoria de guerra, entonces se produce ahora una ruptura del cortesismo de los alemanes con Calderón Guardia, y hasta un intento de golpe de Estado tratan de hacer. En ese momento, Calderón Guardia intenta hasta renunciar a la presidencia. Calderón Guardia había sido electo diputado en el año 34 junto con Manuel Mora. De manera que ya habían hecho amistad. Habían hecho amistad, exactamente. 6 años de amistad de diputados. Y cuando se siente débil porque le han zafado la tabla de apoyo, los comunistas le dicen: usted ha gobernado 2 años para los ricos, gobierne 2 años para los pobres, apruebe nuestro Plan Nacional de Emergencias, haga estas medidas, etcétera. Entran en un proceso de negociaciones, al final sale lo que va a terminar siendo el resultado de las garantías sociales y del Código de Trabajo como proyectos políticos a aprobar. Y la iglesia, que ya había cambiado de jefe, ¿verdad? Ahora era Sanabria, el anticomunista obispo, obispo de Alajuela, ahora el arzobispo nacional, que era un hombre extraordinariamente inteligente, apoya a Calderón Guardia por el social cristianismo que los unía y está de acuerdo en alianza con los comunistas siempre y cuando los comunistas cambien de nombre, de partido comunista a Partido Vanguardia Popular, que no era un problema, cambiaron de nombre. Que los comunistas aceptaran los cambios que impulsaba el gobierno como parte de la doctrina social cristiana. También los comunistas aceptaron que eso tenía influencia social cristiana. También de que derogaran las leyes liberales del 886 por ahí. Y también la derogatoria de las leyes liberales que venían desde 1888, con la cual se separaba la iglesia de la educación, digamos que era la más importante. Y eso también se deroga y los comunistas no le hacen negativo a eso, están de acuerdo. Y al mismo tiempo Manuel Mora le saca una declaración al obispo diciéndole, donde el obispo dice que los católicos pueden ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguna. Ya no era un pecado ser comunista. Y entonces empezó esa alianza a funcionar en el año 43, cuando se aprueban las garantías sociales y el Código de Trabajo entre agosto y el 15 de septiembre del 43, y al mismo tiempo se entra a la campaña electoral del 44 con lo más importante para mí, que fue el Bloque de la Victoria, que es una coalición. Cuando 2 partidos se unen para ir a una elección y se une el partido de gobierno, Calderón Guardia, y se unen los comunistas de Vanguardia Popular en una sola organización política que se llama Bloque de la Victoria. Y con eso llevan a Teodoro Picado. Teodoro Picado, que no les gustaba a los comunistas porque los había perseguido en los 30, pero era el aliado en ese momento. Y ahí entra ese nuevo periodo
En el gobierno de Teodoro Picado se continúa la reforma social, empezando, era muy débil en ese momento de Calderón Guardia. Termina la Segunda Guerra Mundial en el 45. Hasta ese momento, digamos, ese escenario mundial favorecía al gobierno de Calderón y favorecía el arranque de Teodoro Picado en esa alianza internacional que había. Costa Rica había establecido relaciones con la Unión Soviética en época de Calderón Guardia, etc. Pero al terminar la guerra y surgen una serie de países socialistas, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Estonia, Letonia y Lituania, que regresan a la Unión Soviética, en fin, hay un montón de países, la Alemania que queda dividida en dos, etc. Entonces se produce lo que se va a llamar la Guerra Fría y la ruptura de esa alianza antinazi internacional. Y esa ruptura conduce ahora a un anticomunismo mundial extraordinario, porque lo que surgió de la guerra fue como un avance del comunismo en Europa y ahora se trataba de detener el comunismo a escala internacional. Y entonces hay una ruptura. Y esa ruptura es la que va a ser el marco de los sucesos que van a pasar aquí, que llegan hasta la guerra civil del 48. ¿Por qué? Porque ahora se trataba de frenar toda la influencia comunista en escala mundial, y si los comunistas eran aliados al gobierno aquí y aliados al gobierno de Teodoro Picado y tenían una influencia importante e iban creciendo, había algún interés de evitar que eso continuara, ¿verdad? Entonces ahí empieza a surgir esa idea del freno al comunismo. Tilio Late, que había sido un antiimperialista en los años 30, que había sido hasta un posible aspirante a combatir a Calderón Guardia, impulsado por los comunistas en el año 39, lo que no aceptó, ¿verdad? Ya en la década del 40 está alineado más bien con las fuerzas anticomunistas de ese momento y con el anticomunismo, y le toca cubrir como periodista parte del final de la Segunda Guerra Mundial, y se trae a Costa Rica las políticas de la Guerra Fría del anticomunismo. Entonces él tenía su periódico y entonces viene con grandes columnas: no le hable, no le vendan, no le compre a los comunistas. Era una campaña feroz contra los comunistas en Costa Rica y empieza a caldearse. Las elecciones del 44 fueron muy caldeadas porque León Cortés quiso volver a ser candidato. En ese momento hubo, digamos, una elección que se calificó de fraudulenta, y uno podría decir que todas las elecciones antes del 48 fueron fraudulentas de alguna manera, porque no había un registro ni nada así. No había un tribunal electoral como el que tenemos ahora, no había una legislación electoral como la que hay ahora, y los votos prácticamente se contaban en la Casa Presidencial y los resultados electorales se definían en la Asamblea Legislativa, que es la que tenía que decir sí o no es válido el resultado. Y las cédulas y todo eso, que iban a votar ahí. Todo eso no estaba completo, sí. La cedulación estaba apenas empezando. Yo una vez hablé con un viejo militante de aquella época y me dijo, en esa época yo voté, me dijo él, 8 veces en la misma mesa. Con diferentes cédulas. Y se reía y le dije, por culpa de tuya, es que si hubo guerra civil por ese tipo de cosas. Sí. Pero entonces de ahí sí se puede hablar. Todo el mundo hacía fraude. Y sí se puede hablar, digámoslo, o sea, se puede tener la noción de que hubo fraude anterior al 44, 48, pero todos, en el 44 es más vistoso, ¿no? Todas las elecciones, resumámoslo así, todas las elecciones antes del 48, incluida del 48, de alguna manera tuvieron fraudes electorales. Y era muy fácil hacerlo. Sacaban a alguien del padrón, lo mandaban a votar a Guanacaste. En esa época no se podía ir a votar el mismo día. Lo metían en el ejército, los del ejército no podían votar. En fin, habían muchas cosas por las cuales se podía sacar del padrón electoral y disminuían eso, y eso era parte de los fraudes. Al final vienen los procesos electorales del 44, se dice que hubo fraude, terminan aceptándose los resultados, se impone Teodoro Picado, pero León Cortés se convierte en el líder político más importante opositor a Teodoro Picado en ese momento, con miras a ser el candidato en el 48, pero muere en el 46. Y al morir en el 46, entonces la disputa por ver quién jefea la oposición se la dan Otilio Late, por un lado, un señor Castro Quesada, que era abogado de las compañías bananeras, y aparece Figueres.